Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán. Estamos localizados aquí en el Metroplex, es decir, el área de Dallas, Fort Worth, Texas. Y estamos contentos de estar con ustedes nuevamente en esta segunda parte de la Parashat Terumá. No quiero hacer mucho preámbulo, yo los acabo de saludar en la primera parte, así que vamos a entrar a esta segunda emisión de Terumá en el año 2022. Nosotros somos la mejor ofrenda. Nosotros somos la mejor ofrenda. Dios está más agradado con nosotros que cualquier tipo de ofrenda que traigamos, física, económica, o financiera, como usted quiera decirle, pero quiere que nuestro corazón esté invertido, que nuestra alma, nuestra neshama esté invertida en adorarle en espíritu y en verdad, con transparencia, con devoción, con regocijo. Entonces, vamos nuevamente a la segunda parte de Terumá, parte 2. En esta porción, como ya mencionamos, Torah. En Éxodo estudiamos del 25:1 al 27:19. En la porción de los profetas, Primera de Reyes 5:1 al 6:13. En el Brit Hadashah, Nuevo Pacto o Pacto de Renovado, Nuevo Testamento, en Marcos 12:41 al 44. Y obviamente, como siempre les digo, hay otras escrituras que añadimos al estudio. Somos netamente un ministerio judeo-mesiánico, judeo-cristiano, que observamos la Torah. Estamos aprendiendo, estamos en trayectoria, entendiendo muchas cosas poco a poco. Cada semana, cada mes, cada año vamos aprendiendo. Y obviamente tenemos sed, tenemos hambre de conocer más, no con piquiña de oír, sino con una sincera hambre de entender muchas cosas que a veces no se entienden en las escrituras, si no se entiende el contexto completo de lo que es el ambiente, ese mundo que nosotros no comprendemos porque pasó hace 3.500 años, hace 3.000 años, hace 2.000 años, pues entonces se nos hace más fácil entendiendo, estudiando en contexto. Todavía continuamos aprendiendo y queremos hacerlo juntos. Por favor, vengan, sentémonos y aprendamos juntos. Por favor, no se olviden de dar un like y también de dejarnos un comentario de cómo esta enseñanza le está ayudando, porque eso nutre al maestro para continuar hacia adelante. Bueno, no necesariamente necesitamos likes para motivarnos, pero sí motiva el hecho de saber que estamos llegando, alcanzando vidas y tocándoles de esa manera. Estos son algunos de los recursos que estudiamos o que consultamos para poner esta información o esta enseñanza. Recuerde, esta es una enseñanza, no es una predicación, así es de que prepárese para aprender cosas nuevas. Vamos a hacer la oración entonces. Antes de estudiar la Torah, decimos, honrando al Eterno, Berejú et Adonai HaMevorah, Beruch Adonai HaMevorah leolam vaed, Beruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה Adonai נותן התורה. Bendecido es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre todas las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por las palabras de los profetas y también las palabras de nuestro Mashiach y de los apóstoles en el nuevo pacto. Amén. Entonces, aquí hacemos una especie de resumen, hermanos, ¿ok? No faltándole al respeto a la Torah, no estamos tratando de simplificarla a propósito, sino que como ya en la primera parte estudiamos esto, lo estudiamos juntos, lo que me dio la tarea fue dar los
hacer énfasis en esos versos para obtener una historia completa. Entonces, Yahweh le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita que me traigan ofrendas y aceptarás regalos para mí. 3 puntos suspensivos porque ahí ¿verdad? Se enseña qué tipo de regalos son. De todas personas que los traiga de corazón. De toda persona cuyo corazón esté motivado a ser generoso. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Exactamente como te muestro el modelo de la morada, así lo vas a hacer o así lo harás. Harás también un arca de madera de acacia. Harás un propiciatorio de oro fino. Harás también 2 querubines de oro. Después pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Esas son las tablas de la ley, las 2 lujot. Ahí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Entonces, este es en énfasis que Dios está diciendo, esto es importante. Ya lo hemos mencionado, el arca es el artefacto más importante de todo el Mishkan y el objetivo es que representa muchas cosas. Representa el trono de Dios, representa la provisión de Dios, representa el lugar donde se obtiene la instrucción de Dios, representa la gloria de Dios, representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y obviamente representa la conversación que va a tener Hashem con Moisés y con el sumo sacerdote, ¿verdad? Después de Moisés, de ahí en adelante con el sumo sacerdote. Entonces, es de gran importancia que entendamos que el artefacto está llenando diferentes ámbitos proféticos también, que vamos a ir hablando poquito a poco acerca de esto. Quisiera, antes de continuar, leer esto que está en el Midrash dice, que es una hermosa manera de comenzar. Ustedes recordarán que en la primera emisión hablamos acerca de el arca, de qué manera fue confeccionada, dimos un poquito de un estudio sobre el peso del arca, que se ha descubierto que es mucho más liviana de lo que se pensaba. Pero obviamente lo que es el propiciatorio, hermano, el propiciatorio, que es la tapa, es de oro fino, dice la palabra. Es decir, no se moldeó madera de acacia para hacer el propiciatorio. La tapa y los querubines son pues moldeados en un oro fino, sólido. Entonces, en referencia también hablamos de las varas que tienen un significado. Y quiero comenzar primeramente de lo que dice acá en el Midrash acerca de los badim, que son las barras del Aarón o del arca. 2 varas revestidas en oro para transportar el Aarón fueron fijadas a lo largo de su anchura. Ellas sobresalían de ambos lados y traspasaban 4 anillos de oro, 2 de los cuales estaban fijados sobre cada lado del Aarón en el tercio superior de su anchura. Ahora, los 4 anillos dijimos que eran importantes porque esos anillos van a dar balance, tienen que estar fijados a la misma distancia, tienen que estar fijados también en el mismo nivel de altura y tienen que propiciar de que las barras también se mantengan en su lugar. Obviamente que explicamos que las barras en las puntas eran más gruesas para evitar que se salieran, porque el mandamiento comprendía de que no se pueden sacar. Una vez puestas, ya no se pueden sacar. Entonces la tarea era, después que se fijaban, se pasaban por los anillos, ensanchar las puntas para que eso no ocurriera, que se fuesen a salir. Entonces, pero dice, los 4 anillos, en este caso, hablando de lo que cada aspecto, por lo muy insignificante que algo parezca, unos anillos, unos círculos de oro pegados al arca tienen una importancia. Y miren cómo los hajam o los hajamim, los sabios,
le entienden o le dan un significado a estos anillos. Dice, los 4 anillos simbolizan 4 rasgos que distinguen a un talmid, a un estudiante sabio. ¿Y cuáles son? Bueno, el estudio de la Torá, el que estudia los mitzvot, los mandamientos, hacer buenas acciones y también su modestia. Y esto es algo bien interesante. Esos 4 puntos simbolizan los anillos. Después, en referencia al caporet, la cubierta de Aarón, dice, Hashem instruyó a Moshe, construye para el Aarón, para el arca, una cubierta de oro puro. Debe ser de la misma longitud y anchura del Aarón y una tefaj, que viene siendo, eso es una medida alrededor de 10 centímetros de ancho. ¿Por qué fue la cubierta llamada caporet? ¿Por qué fue la cubierta llamada caporet, es decir, el propiciatorio o la tapa? Caporet deriva de la palabra capará, ¿ok? Expiación significa esto, indicando que su oro expiaba por la transgresión de la congregación Kalal Israel por haber donado oro para el Egel, para el becerro de oro. Pero también al mismo tiempo representa el trono de Dios. Y el trono de Dios está hecho de oro puro. Es decir, hay una resemblanza, o tal vez la palabra no es la mejor, donde Dios se va a sentar, debe de representar su alta gloria, su realeza. Y entonces el propiciatorio fue hecho entonces de oro puro. Y entonces, ¿por qué estoy empezando explicando esto? Porque mencionamos que cuando se dieron los pesos, las recalculaciones, se entendió que el total de pesos del arca eran como 188 libras, 183 y 83 kilos. Entonces, porque solamente lo que es el propiciatorio, los querubines, para la tapa, los querubines con su cornisa alrededor, eso era lo más pesado. ¿Okay? Y este propiciatorio está hecho de puro oro. Las otras partes de la arca o del Aarón eran hechos de madera de acacia y después bañados en oro. Entonces, vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Entonces, en Romanos capítulo 12 encontramos esta escritura, muy conocida por ustedes, que dice lo siguiente, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un como un sacrificio vivo. ¿Qué es una terma? Es un sacrificio, no es un sacrificio de los carbonos, de las ofrendas quemadas que cumplen otra función, pero es una ofrenda. No me estoy refiriendo a la palabra sacrificio, ¿verdad? En el contexto de venir y quemar una ofrenda, sino que estoy hablando del sacrificio de cuando usted aparta algo especial para el Señor. Cuando usted lo aparta y dice, esto es especial para Dios, pues entonces usted está haciendo un sacrificio, no solamente de apartarlo, que esto es especial, pero también de mantenerlo aparte, hasta el momento que usted vaya a ofrecerlo. Entonces, santo y agradable. Preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo que es santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La mejor ofrenda somos nosotros. La mejor ofrenda es nuestro corazón, presentado al Señor transparentemente, generosamente, dadivosamente, amorosamente. ¿Verdad? Eso es lo que el Eterno busca de parte nuestra. Y usted dirá, pero es que suena bonito, yo escucho a todo el mundo decir eso y me suena hermoso, entonces, pero ¿cómo se hace? Bueno, prácticamente se cumplen este requisito de 3 formas simples. Una, con una disposición real, verdadera. 2, cumpliendo los mandamientos del Eterno. Cumpliendo los mandamientos, porque eso es lo que agrada a un padre. La fidelidad agrada a un rey. Y tercero, un corazón dadivoso.
que esté disponible para hacer toda buena obra en el momento que sea necesario. Y cuando digo toda buena obra, ¿verdad? Son obras de justicia y bondad. Entonces, eso agrada el corazón del Eterno. Por eso es que nosotros tenemos esa función de representar a Dios aquí en la tierra, porque ese es el carácter del Eterno. Entonces, miren lo que dice el verso 2. Y no adoptemos las costumbres de este mundo o de este sistema, sino transformándonos por medio de la renovación de su mente, transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Qué significa renovar nuestra mente? El mundo nos esculpa de una manera. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar la casa de tu padre, tienes que dejar esa parentela, tu región, tu familia, tienes que dejar tus costumbres. ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar otras cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que Dios necesita de parte de nosotros. No es que Dios no lo necesita, pero Dios requiere de nosotros que renovemos nuestra mente, que saquemos todo lo que el mundo nos ha enseñado y que nosotros depositemos, hagamos depósitos toraicos de la Torah en nuestra mente. Y cuando me digo la Torah, no solamente me refiero del Pentateuco, de toda la Biblia, de los principios, de los mandamientos, de las direcciones, de las instrucciones de Dios, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. No podemos ver la manifestación de las bendiciones de Dios en nuestra vida si no ponemos a prueba los mandamientos. Y no estoy hablando de poner a prueba como aquel que dice, a ver si es cierto que Dios cumple, no, porque entonces estás cumpliendo, acondicionando la situación o la relación con Dios. No, es que Dios quiere que nos invirtamos personalmente, que tomemos una ruta con sinceridad de servicio a Él, de conocerle a Él, de obedecerle a Él, porque de esa manera es que vamos a ver cómo ese fruto o esa semilla o ese árbol nos da fruto. Entonces, en Romanos 12, 3 al 10, continuamos con este capítulo de Romanos. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No es necesariamente una persona orgullosa, altiva, petulante. No, es que a veces simplemente cuando decimos yo no necesito eso. No, es que yo no quiero hacer nada religioso. Es que eso de obedecer mandamientos es demasiado pesado. Está siendo un poquito, teniendo un concepto mucho más alto de tu persona, de lo que debes de tener, porque lo que estás diciendo es que no quieres ser copartícipe de esta bendición que Dios nos ha dado. El pensamiento de Dios es mucho más alto que los nuestros. Su palabra es santa. Está comprobado a través de toda la historia, hermano. La gente no está loca. La gente no está loca. Y estoy hablando quizás con alguien que por primera vez o recientemente se ha convertido y ha empezado su caminar. La gente no está loca por tantos años. Hemos todos, millones de personas comprobado que Dios es, que Dios cumple, que Dios es fiel. Entonces, el negar o rechazarlo te manifiesta, ¿verdad? Cuando lo niegas, cuando lo rechazas, entonces estás manifestando, eso es lo que quería decir, que tienes un concepto mucho más alto de tu persona que el que deberías de tener, tal vez un poquito de humildad. Prueba, ven y ve, prueba, y te vas a dar cuenta que es cierto. Sino que piense de sí con sensatez, debes de pensar con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces nosotros tomamos riesgos en el diario vivir, porque creemos que podemos hacer ciertas cosas. Bueno, pues de la misma manera tenemos que poner un poquito de fe con las cosas de Dios. No esa diferencia de otros retos que tomamos en el diario vivir, pero los tomamos. O sea, de la misma manera tomemos, ¿verdad?, el riesgo de poner a prueba y descubrir de que es verdad. Entonces dice el 4, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, en otras palabras, mira, tú vas a ver a personas que te van a decir maravillas, que han tenido experiencias maravillosas con el Señor, hay otros que no, hay otros que posiblemente dicen, me ha cambiado la vida, me ha transformado, he dejado de ser la persona lo que yo era, me ha estructurado, me ha enseñado muchas cosas sabias. O sea, vas a encontrar de diferentes porque cada miembro del cuerpo
va a tener una función diferente, Dios lo va a tocar diferente, las experiencias, las realidades de vida son diferentes, entonces Dios va a utilizar diferentes metodologías para alcanzar a cada uno de nosotros. Pero somos el mismo cuerpo, entonces dice, porque así como un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Mesías, Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Todos somos necesarios, todos tenemos que estar unidos para poder conformar un cuerpo. Mira, hermano, ahí en ese Mishkan yo decía en la primera emisión de que cada componente, cada broche, cada corchete, cada cosita que aparenta ser insignificante o pequeña, tiene un simbolismo bastante profundo, como lo que acabo de explicar de los agujeros donde penetran las varas para levantar el arca. ¿Verdad? Y ya miramos cómo los sabios tienen una interpretación para estas cosas. Y entonces, el punto que quiero hacer es que cada uno de nosotros somos necesarios. Y a veces es necesario que pasemos ciertas cosas para que alcancemos entendimiento de lo que Dios nos quiere decir en nuestra vida. Y a veces son a través de pruebas. Mire lo que le pasó a Yeshua. El Mishkan, ese santuario que usted mira ahí en una forma como con efectos de un negativo, oscuro, ese Mishkan tiene diferentes componentes, pero todo simboliza al Mesías, a Jesucristo. Entonces, y Yeshua tenía él que sufrir. Mire, fue necesario que él sufriera. Fue necesario, creo que en Lucas 9, 22, me perdonan si ahorita se me vino eso de repente, pero creo que es en Lucas 9 que dice de que fue necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que fuera rechazado por los líderes religiosos, por los escribas, por toda esta gente, y que muriera, que iba a ser necesario que pasara todas estas vicisitudes. Era necesario de verdad. Bueno, cada cosa, cada clavo fue necesario. Cumplía el propósito del sacrificio. Y no estoy diciendo, hermanos, que era necesario porque el pastor Gabriel lo dice que era necesario. No, es que el mismo Yeshua lo está diciendo, el mismo Padre lo envió para que en ese sacrificio que él iba a conformar, que él se iba a conformar en ese sacrificio, íbamos a encontrar el perdón. Entonces, a veces personas rechazan el sacrificio de Yeshua porque no entienden la profundidad y el costo del mismo. Entonces, vamos a seguir. Verso 6. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslos conforme a la medida de la fe. Entonces, yo sé que esto es bastante controversial. Yo sigo creyendo en la profecía. Los eventos del final ya no se pueden cambiar, eso ya está escrito. Si no aparece otro libro que descubran del tiempo de Yeshua o de mucho más antes y que digan otras cosas escatológicas, entonces, pero de la manera como tenemos la Biblia ya conformada, no hay más que decir, no hay nada que cambiar. Nadie puede cambiar los eventos del final porque ya están dichos. Entonces, pero sí, a nivel profético pueden decirse cosas en la iglesia, en el diario vivir. Yo creo en eso. ¿Ok? Dice, ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos, hermanos. Sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, ojo con esto, si debemos repartir u ofrendar, que es lo que significa, hagámoslo con generosidad. Cuando vamos a dar, hermanos, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Entonces, miren, cuando decimos hagámoslo con generosidad, no significa, hemos confundido de que ser generoso es ser abundante con la dádiva que estás dando, con la ofrenda que estás dando, con el regalo que estás dando. No se trata de abundancia, se trata con la actitud de un corazón generoso que quiere dar. Bueno, no tengo mucho, si tengo lo que tengo te doy, dijo Pedro y Juan cuando iban para el templo y se encontraron con aquella persona que estaba enferma y le dijo, dame dinero.
Y no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. O sea, no tenían dinero, dieron lo que tenían. La presencia del Eterno, la presencia de Dios en su vida, la presencia del Mesías sobre sus vidas. Dieron generosamente porque eso es lo que les abundaba dentro del corazón. Entonces ahora, nuestro amor debe ser entonces sincero. Porque un corazón se manifiesta generoso únicamente cuando hay un amor sincero. Cuando hay un amor sincero. Entonces aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a los otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Seamos pacientes, entendamos, seamos empáticos con el sufrir ajeno. A veces se nos hace difícil esas cosas. Mire, sí, en Lucas 9:22 decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite el tercer día. Todo eso era necesario. Resucitó el tercer día porque era necesario. Y aquí estamos, hablando del Mesías, alabando al Eterno, dándole gracias por ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque ahora de que sabemos que hay un Mesías y que Él es la vida, Él es la resurrección, sabemos que hay un Dios que lo sabe y que quiere darnos de lo mejor de Él. Y eso nos convierte en nuestra búsqueda, no es por interés, sino por amor, nos convierte en adoradores en espíritu y en verdad. La mejor ofrenda y adoración es la obediencia. Traed pues ofrendas de corazón. Nosotros somos la mejor ofrenda. Vamos a ir ahora a ver en Primera de Reyes, en el capítulo 6, déjenme ver acá, ok. Primera de Reyes, capítulo 6. Salomón edifica el templo. Me encanta, hermano, estudiar, me encanta aprender, me encanta compartir. De verdad que es un placer, es un privilegio y es un honor servir al Eterno, pero también muy agradecido que el Padre nos permita también compartir, aprender juntos. Hay una gran necesidad. No, como le digo, sinceramente, con toda honestidad, no es simplemente un decir, no creemos saberlo todo, pero lo que sabemos lo compartimos. Adelante, Primera de Reyes 6, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, esto es 480 años después de haber salido de Egipto. En el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es Iyar, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Hashem tenía 70 codos de largo y 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa. Y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Esto es bien interesante, ¿verdad? Vamos a continuar. Y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Yo voy a accionar la herencia que yo le prometí a David tu padre. Las eternas misericordias. También que un representante de la familia de el rey David de la casa de Judá se iba a mantener en el trono. Entonces Dios le está diciendo, vuelvo y repito, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardaras mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mis palabras que hablé a David tu padre y habitaré en ella.
y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Es decir, recuérdense que una vez que el Mishkan, cuando estaban en el desierto, fue terminado, inmediatamente Yahweh, desde la cima del Sinaí, se transfirió a la tienda de reunión, al santuario, para residir en ella. Entonces, de la misma manera le está diciendo a Salomón: si cumples los mandamientos, si cumples mis instrucciones, mis estatutos, yo voy a ser recíproco, yo voy a reconocer tu trabajo, tu fidelidad, y voy a poner en acción lo que prometí a tu papá. Y dice, y yo voy a habitar entonces esa casa, voy a estar agradado porque estás haciendo las cosas con la kedushá que yo me merezco, la gloria que yo me merezco, y yo voy a entrar a residir en esa casa. ¿Ve? Y no dejaré a mi pueblo Israel, que eso es lo importante. El templo tiene la función de conectar a Dios con el pueblo aquí en la tierra. Entonces, así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Perfecto. Hay un par de cosas. Vamos a regresar o si me miras acá, por favor, voy a compartir algo del Midrash porque creo que es importante hacerlo. Si no, lo puedo parafrasear para decirlo más rápido. De que en el tiempo, cuando vinieron a atacar el templo, como el rey Salomón había mandado hacer, como dice acá, ¿verdad? Vamos a ir a una diapositiva más hacia atrás. Creo que es donde empieza Primera de Reyes 6 y dice de que edificó en el verso 5, dice, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor. Se entiende de que Salomón hizo cámaras laterales y cámaras escondidas, cuartos escondidos especiales para esconder los tesoros del templo en cualquier tipo de ataque. Entonces dicen los sabios de que el arca se escondió. Hay muchas leyendas, mucho se ha dicho acerca de que posiblemente esté en Etiopía, etcétera, etcétera, pero lo importante es de que hay, se cree, muchos discuten esto, de que hay cámaras escondidas o cuartos escondidos debajo, ¿verdad?, de la explanada del templo, debajo, ¿verdad?, en lugares subterráneos que no hay acceso a ellos. Y es muy posible que en algunos de ellos puedan estar no solamente la menora, pero también algunos otros artefactos. Ya para el segundo templo, la menora, perdón, el arca no estaba. Continuamos. Terma es diga conmigo, ahrayut. Ahrayut, una responsabilidad colectiva. Terma es una responsabilidad colectiva, un ahrayut. Rashi comenta sobre cómo se proporcionan los materiales de construcción, oro, plata, cobre, etc. Todo se daba voluntariamente cada uno según cómo le movía el corazón, con la excepción de la plata que se daba a todos por igual, un medio ciclo por cada uno. Eso está escrito en sus comentarios de Rashi, Éxodo 25:3. Entendemos que el apoyo de la gente al tabernáculo variaba según sus habilidades, de acuerdo a la capacidad de dar, de acuerdo a sus medios, sus deseos de contribuir. ¿Por qué entonces Dios exigió una contribución mínima de cada persona? Una respuesta es que el tabernáculo, el punto central de la relación del pueblo con Elohim, sirvió a todos los miembros de la nación israelita. Vamos a repetir eso porque tenemos que dejarlo que se profundice. El punto central de la relación del pueblo con Elohim tenía que servir a todo miembro de la nación israelita. Nadie tenía ante el rey del universo un privilegio más alto. Sí, de acceso, pero Dios es un Dios que no hace excepciones de personas. De acceso estamos hablando del nivel de santidad. Unos pueden estar más cerca
del lugar santísimo, por decirlo de esa manera, que otros, obviamente, ¿verdad? Hay diferentes niveles de santidad. Pero en referencia a recibir beneficios, en referencia a ser el rey del pueblo, todo el mundo tenía derecho a, ¿verdad?, que Dios les escuchara, que Dios recibiera sus ofrendas o sacrificios, que Dios fuera rey de ellos, de toda la nación israelita, sin importar riqueza, piedad o posición dentro de la comunidad. La estipulación de que todo Israel contribuyera para el santuario sería un reflejo de la conexión de cada judío o cada hebreo en ese momento, cada israelita, con el tabernáculo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermano? ¿Ok? Que Dios no hace excepción de personas por riqueza, piedad, o sea, qué tan religiosa la persona es o qué posición tenga dentro de la comunidad. Y que por eso es que Él establece lo del medio ciclo de plata como una contribución para que se haga el tabernáculo y eventualmente para que el tabernáculo fuera modificado, mejorado, amplificado, o sea, que se hicieran mejoras de acuerdo a la necesidad. Ahora, el medio ciclo está cuando yo hice este estudio, estaba en los Estados Unidos hace unos, ¿verdad?, en esta semana, $23.23 por la onza. Entonces, Maimónides afirma que el peso del medio ciclo bíblico es de 160 granos de cebada. Imagínense en su mano, hermano, vuélvanme a ver acá. Imagínense 160 granitos de cebada sobre la palma de su mano. Ese peso es lo que equivale el peso en plata de un medio ciclo. Entonces, eso está escrito en Mishnah Torah, en Hilkot Shekalim 1.5. Esto equivale a 8 gramos. 160 granitos de cebada equivalen a 8 gramos. 8 gramos es el peso neto de un medio ciclo, con un valor alrededor de 8.22. Fíjense bien, o sea, yo no me fijé que dejé ese precio ahí, $8.22, pero creo que lo puse en verde porque iba a aclarar que este valor fue como por el 2010, por ahí, entre 2008 o 2010 creo que eso. Según el valor actual de la plata, en la primera semana de febrero sería de $23.23 como lo puse anteriormente. Así que me disculpan, no es que estoy tratando de confundirlos, pero a veces estas cosas suceden cuando uno escribe tanto. Entonces, de acuerdo al Silver Price Analysis y Market Watch, la onza de plata, como dije anteriormente, en febrero 5 del 2022, tiene el valor de $23.17 a $23.23. Una onza contiene un total de 28.3495 gramos, pero esto se redondea y se dice $28.35. Perdón, 28, no dólares, sino 28.35 gramos. Vuelvo y repito, una onza contiene un total de 28.3495 gramos. Esto se redondea a 28.35 gramos. Si el peso de un medio shekel, según el sabio Rambán, dice que es equivalente a 160 granitos de cebada, lo cual tiene un peso total de 8 gramos, entonces lo que tenemos que hacer para buscar el total de peso y precio actual, tenemos que dividir el total de gramos de una onza. Esto es lo que hacemos para sacar esta calculación. Usted dirá, pastor, ¿por qué me tiene que enseñar eso? Porque cuando uno lee cosas en la Biblia, uno tiene que saber de dónde se sacan estos asuntos, y por eso es que hacemos estos estudios. 28.35 gramos es una onza, divididos por 8 gramos, para ver cuántas veces hay 8 gramos en una onza, y entonces dice que hay 3.54375 veces. Hay casi, o sea, hay 3.5 veces 8 gramos dentro de 28.35 gramos. Entonces, eso es equivalente a 3.54 si lo redondeamos. Ahora,
tomando esos 3.54 y lo multiplicamos por 23.23 nos da a 82.2342. Corremos el punto decimal, ¿verdad? De un espacio hacia atrás y eso nos da a 8.22, que es el precio de un medio shekel. ¿Ok? El precio de un medio shekel es 8.22, que equivale a 8 gramos. 8.22 es el precio de un medio shekel. Esto parece ser una suma insignificante, pero representó un gesto simbólico. Hermanos, no es la cantidad que uno da con un corazón generoso lo que importa. Es la intención, es la kavaná del corazón. Es la transparencia de un corazón que quiere ser una herramienta en las manos del Señor. Usted quiere ser un quilín en las manos del Señor, una herramienta. Usted quiere ser usado por Dios. Y esa manifestación de un corazón generoso no se trata de la cantidad, se trata de la calidad con el amor que usted entrega a lo que usted puede. Entonces, parece ser insignificante esa cantidad, pero representó en ese momento un gesto simbólico. Cada israelita se unió y apoyó a la construcción del tabernáculo. El medio ciclo simboliza que la comunidad hebrea permanece incompleta. Fíjese bien. Sin el medio ciclo, o el medio ciclo simboliza que una comunidad, o esta comunidad hebrea, permanece incompleta, incapaz de alcanzar su máximo potencial sin la participación de todos. Y cada uno de los miembros, ciertamente cuando se está construyendo el tabernáculo de la reunión, donde Dios va a hacer manifestación de su gloria y va a residir para beneficiar a todo el pueblo. Entonces, es necesario que todos participen, es necesario que todos desarrollen el deseo sincero de aportar algo, porque esto va a ser de bendición para toda la nación. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, los israelitas, por otro lado, separaron la terumá gedolá, ofrenda mayor, para dar a los sacerdotes antes de separar una décima parte del producto para darlo como diezmo a los levitas. Esto es una de las terumá. Hay diferentes terumá. Está la terumá gedolá, que es la que se saca, como lo dice aquí, para dárselo a los sacerdotes. Es la décima parte de todo el producto que se entregó como diezmos a los levitas. Ambos tipos de regalos u ofrendas caen bajo el término general de terumá. Es decir, lo que se le entrega, el diezmo que se le entregó a los levitas, y después los levitas agarran y hacen un diezmo de ese diezmo y se lo entregan al sacerdote, al sumo sacerdote. Entonces, el pueblo trae el diezmo para los levitas y los levitas sacan de ese diezmo un diezmo para el sumo sacerdote. Entonces, estas dos formas de traer terumá caen bajo el mismo término general de terumá, que forma el tema de este tratado, o en este caso, de esta porción que estamos estudiando. Pero la terumá gedolá de los agricultores israelitas es tema central de una discusión. Todavía pues hay comentarios. Entonces, veamos qué es exactamente lo que hizo Shlomo. Voy a explicar lo que acabo de decir, porque actualmente no hay templo, no hay sacerdocio en función. ¿Ok? Entonces, no hay necesidad de traer terumá. Estamos estudiándolo en su contexto y en su tiempo. Entonces veamos qué es exactamente lo que hizo Salomón en referencia a los sacrificios y a las fiestas de dedicación detalladas en Primera de Reyes, en el capítulo 8:62, Primera de Reyes también 8:63. La oración de dedicatoria fue seguida por un magnífico sacrificio ofrecido por el rey y todo Israel. Fue una cantidad de animales increíbles. ¿Ok? La ofrenda de acción de gracias, o shalamim,
Shelamim puede ser una ofrenda de acción de gracia o también puede ser de paz. Consistía de acuerdo con la magnitud de la manifestación de la gracia divina. Es decir, la gracia divina se va a manifestar, es decir, Dios se va a manifestar su Shekinah, y esto en los ojos de Salomón y del pueblo decían, tiene que ser un sacrificio como nunca antes se ha hecho, ni nunca más se va a hacer. Se sacrificaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Todo Israel estaba en presencia. O sea, los comentarios dicen de que todo el pueblo estaba ahí presente en esta inauguración. Debido al número tan grande de animales sacrificados, muchos eruditos encuentran serias dificultades o discrepancias de logística. Esto lo hemos tratado en otras lecciones. También hay unas enseñanzas tremendas del maestro Enrico Cortés y también Joseph Good en referencia a cómo se podrían hacer toda esta cantidad increíble de sacrificios y que todo funcionara tanto en el primer templo como en el segundo templo con una rapidez y sincronización para que se pudieran llevar a cabo todos los sacrificios. Entonces, pero búscalos y hay mucha información para ayudarlos a entender. Estos eruditos se esfuerzan por no contemplar el tópico, pues los consideran demasiado grandes. Muchos eruditos terminan por decir es que esto es demasiado, es incomprensible, pero hay estudios bien comprensivos ahora que lo explican. Lo que sí están de acuerdo es que calculan que una cantidad de sacrificios como estos se ofrecían en 7 días. Eso es lo que muchos han llegado a concluir, de que no fue una celebración de un día, sino fue una celebración de 7 días. Así como los sacerdotes se toman 7 días para inaugurar y también para presentar un altar, ¿verdad? Para inaugurarlo o dedicarlo, pues de la misma manera llegan a la conclusión que se necesitaron 7 días para realizar esta cuantiosa cantidad de sacrificios. En 1 de Reyes 8:63 dice, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Yahweh. O sea, que todo el pueblo estaba trayendo tanto, de los sacrificios de lo que el pueblo aportaba, como también el rey tenía que hacer su aporte. Entonces, ofrenda elevada, que es una terumá, viene del hebreo terumá, significa simplemente una ofrenda, un presente, una contribución, incluyendo todas las ofrendas hechas por los israelitas como presente, como un regalo. Esta palabra hebrea se emplea con frecuencia. Algunos de los sabios o rabinos atribuyen a esta palabra significado de elevación y la refieren como ofrenda alzada, que consistía en presentar la ofrenda con un movimiento hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como ustedes pueden ver, o se pueden seguir en la diapositiva, esto es a diferencia de las ofrendas mecidas. Hay una diferencia entre una ofrenda levantada y una ofrenda mecida, que consistía en un movimiento repetido en dirección horizontal de izquierda a derecha, o en una manera ondulada. Una ofrenda mecida al Señor como gobernante de la tierra, una ofrenda elevada al Señor como gobernante de los cielos. Una es Dios de la tierra y el Dios de los cielos. Eso es lo que representa. La ofrenda mecida es el Señor gobernante de la tierra y la ofrenda elevada es reconociendo al Señor de los cielos. La espadilla derecha que recaía sobre los sacerdotes el corte que se le llama la espadilla de la derecha del animal que se ofrecía, que le daban a los sacerdotes al presentar la ofrenda de acción de gracia, se llamaba espadilla levantada. ¿Ves por qué? Porque esta espadilla levantada o elevada
es en un nivel mayor porque está hablando del gobernante de los cielos. Obviamente la tierra es un ámbito mucho más pequeño, los cielos son gigantes. Entonces al sacerdote se le otorgaba la espadía cuando era una ofrenda levantada, porque es como, o sea, de acuerdo a su nivel de caducidad, le tocaba eso. Los primeros frutos ofrecidos en el tiempo de la cosecha también se le llamaba terumá. Eran ofrendas elevadas, se presentaban como ofrendas elevadas. Esto es extraído del Bible Commentary, Harper's Brothers. Ahora, Primera de Reyes. Vamos acá. Vamos a continuar. Espero que se estén gozando. Yo sé de que esto es una enseñanza. Tienen más información, tienen muchos detalles, pero espero que sea de beneficio, que sea informativo. El término hebreo terumá significa contribución. Lo estamos repitiendo. Una ofrenda para un propósito sagrado. Una terumá tiene un propósito. En el caso que Dios pide una terumá y dice, todos estos materiales que estoy pidiendo es para construir el tabernáculo, es para algo sagrado. Y más literalmente algo levantado. De ahí la anticuada traducción al inglés, ofrenda elevada. Y dicen anticuada porque dice que en el inglés, o tanto en el español, es decir, elevada no llena el requisito completo de lo que realmente el concepto de la palabra en hebreo. Hacer esta contribución en la Torá, el mandamiento se aplica al grano, al vino y al aceite. Se aplica el término de la terumá, ¿verdad? Hacer esta contribución en la Torá, el mandamiento se aplica al grano, que simboliza el pan, el vino, que simboliza, ¿verdad?, prosperidad, y el aceite, que simboliza todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, que tiene que ver con la unción del sacerdocio. También se aplicó solo en la tierra de Israel, pero luego se incluyeron ciertas tierras que bordean la tierra de Israel y Babilonia, donde había una gran población judía. Dado que los sacerdotes y levitas no se les asignó tierra en la tierra de Israel, se les proporcionó en forma de diezmo entregados a los levitas y las ofrendas de terumot, o en plural, ofrendas en plural, terumot, entregadas a los sacerdotes tanto por los levitas como por los israelitas comunes. Entonces, esto mantenía una secuencia de mantenimiento que no paraba, porque del producto de los agricultores traían estas ofrendas y de esta manera había sostén, había manera de mantener pan, no solamente para darle a los sacerdotes que comieran, pero también mantener el pan en la mesa, en el shulchan de los panes de la presentación. Entonces, y también en referencia a los diezmos de los animales, para que hubieran animales que se estaban criando en los campos aledaños al templo, cuidados por los mismos sacerdotes, por los levitas, y entonces de esa manera se mantenían todos los sacrificios continuamente. Por eso es que de las provisiones y de los animales que el pueblo traía, de esas contribuciones que sacaban también para las fiestas solemnes. Los levitas debían separar y dar al sacerdote la 10ª parte del diezmo que recibían de los agricultores israelitas, y esto se llamaba terumat maaser. Terumat maaser, ofrenda de diezmo, o maaser min jamaaser. Maaser min jamaaser, diezmo del diezmo. Lo que traía la gente del pueblo y se le entregaba a los levitas se llamaba ofrenda del diezmo, terumat maaser, y una vez que los levitas agarraban y partían, sacaban de ese diezmo un diezmo para los sacerdotes, los sumos sacerdotes, se llamaba maaser min haaser, diezmo del diezmo. Vamos a Primera de Samuel, 12:36.
¿Por qué vamos para ahí? Porque en Primera de Samuel sucede algo. Aquí Dios está dando las instrucciones, en verdad, en cómo los levitas, perdón, el pueblo tiene que traer las ofrendas para los levitas y después los levitas tienen que dar los diezmos a los sacerdotes. Pero en este caso, ¿verdad? En Samuel miramos lo contrario. Aquí los hijos de Elí están faltando la instrucción, no solamente desobedeciendo, pero están cometiendo atrocidades, están cometiendo pecados serios en contra del santuario. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Estamos nuevamente en 1 Samuel 2:12 al 36. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía el sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Shiloh, que es donde estaba localizado el tabernáculo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocinada, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es decir, no estaban siguiendo el protocolo, lo que estaba establecido en la estructura de cómo se llevaban a cabo estas ofrendas o estos sacrificios y en qué forma se tenían que extraer lo que le correspondía al sacerdote o al sumo sacerdote, porque esto era algo santo, algo especial, ¿verdad? Que solamente los de su casa lo podían consumir. Entonces, continuamos en el 17. Era pues muy grande delante de Hashem el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Adonai. Ellos estaban menospreciando el don que se le estaba trayendo al rey del universo. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh. Samuel, ya como sabemos la historia, Hannah estuvo pidiendo hijos, nunca podía concebir, estaba llorando. Elí pensó que estaba borracha, ella le aclaró que no, que estaba derramando su alma, y él le profetizó que iba a tener hijos. Y este niño, ella lo trajo y lo presentó como se lo prometió al sacerdote, y ahí estaba creciendo Samuel en el tabernáculo. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Yahweh te dará hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Es decir, como esta mujer estuvo dispuesta a dar su primer hijo para que le sirva a Dios, Dios va a bendecirla para que esta mujer te dé muchos hijos. Y se volvieron a su casa y visitó Hashem a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Entonces, esto es importante, hermanos, porque miramos cómo la actitud de un corazón que no ha dado. Los hijos de Elí no eran los que estaban trayendo las ofrendas. Era el pueblo que estaba trayendo las ofrendas. Pero ellos venían y extraían lo que le correspondía al sacerdocio, al sumo sacerdote, y lo tomaban para ellos y lo exigían y no dejaban que el protocolo se hiciera. Entonces, es un corazón completamente descarriado y irrespetuoso para con el rey, sin lealtad, sin justicia y sin bondad. Porque están extrayendo de algo que no les pertenece, que le pertenece a otra persona. Y están robando prácticamente del altar del Rey del Universo. Y entonces aquí es donde miramos los extremos.
la población, las personas, la gente que quiere dar de corazón y servir a Dios con honestidad y rectitud, y miramos la actitud de aquellos que no han dado nada, pero exigen todo. Entonces nos recuerda la mujer de las 2 dracmas, ¿verdad? La viuda, la anciana que Yeshua vio en la sinagoga o en el templo poniendo su poquito, su granito de arena, porque era lo único que le quedaba. Pero esto lo estaba haciendo con amor, con deseo de ser justa, de hacer algo, de cooperar, de ser, ¿cómo se dice? Una persona que puede ayudar con algo. La función entonces de la terumá, hermano, es transferir. Vamos a ver acá. La función de la terumá es transferir el objeto de su dueño a la deidad. De usted, que es el dueño de la ofrenda que está trayendo, usted le está haciendo una transferencia a la deidad. Entonces, sigamos con la diapositiva. En este sentido, es similar a la tenufá, no terumá, tenufá, que es la ofrenda mecida. Pero con esta distinción crucial, la tenufá se realiza delante del Señor. La tenufá, la ofrenda mecida, se presenta en el templo, ¿verdad? Ante el Señor. Mientras, ¿verdad? Mientras que la terumá nunca es delante, sino siempre es del Señor. Vamos a ver si lo entendemos. Ambas ofrendas se tienen que presentar en el templo. La tenufá es una ofrenda mecida, ¿ok? Y se realiza delante del Eterno, en presencia, hasta en ese momento. Pero la terumá también se presenta en el templo y se levanta. No es mecida, sino que es levantada, pero aquí la diferencia es que usted, lo que usted aparte de como terumá al Señor, lo hace desde su casa. Quizás desde la semana que está trabajando no ha recibido el cheque en nuestros días, ¿verdad? En nuestros días lo hacemos de esa manera. Y usted dice, no, esta semana yo voy a hacer algo especial. Voy a traer una terumá, una ofrenda de corazón, porque quiero ser agradecidos con el Señor. Entonces, desde ese momento, usted ya hizo una transferencia en el corazón. No espera esa ofrenda llegar delante del Señor, sino que ha sido siempre del Señor, desde antes de llegar al templo, desde antes de llegar al recinto donde usted se está reuniendo para darle adoración al Señor. ¿Está viendo la diferencia? Una se presenta hasta el momento que llega al templo, pero la otra desde antes usted ya lo ha apartado, porque es una terumá para el Señor. Entonces, y se dice, le Yahweh, es de Yahweh. Así la tenufá y la terumá constituyen 2 medios de dedicación al Señor. La primera por un ritual en el santuario y la segunda por una dedicación sin ritual fuera del santuario. Efectuada ya sea por una declaración oral que usted dice, lo podemos ver en Josué 17:3, o por un acto físico como está en Levítico 27:32. Esta distinción sirve para resolver las supuestas ambigüedades que resultan de que el mismo objeto experimente tanto tenufá como terumá. La distinción se puede formular con las siguientes reglas. La distinción usted la puede hacer con la siguiente regla. Cada tenufá es un ritual que ha sido prescrito, hay un protocolo. Está precedida por la terumá. Ya está establecido. Precede la terumá. Pero la terumá se aparta, se designa desde antes como ofrenda para Hashem. La interpretación tanaítica que considera a terumá como un ritual en el que la ofrenda se somete a un movimiento vertical, según la Mishnah Men 5:6, explica la interpretación aceptada como ofrenda elevada. Esta interpretación, sin embargo, muchos la cuestionan.
No voy a entrar en muchos detalles acá, pero aquí en lo que dicen los obsequios sagrados hay una lista. Los obsequios sagrados que se le llaman terumá, simplemente lo voy a leer rapidito, ¿ok? No se me duerman porque esto es bien interesante. Los muslos traseros derechos de las ofrendas de consagración sacerdotal, el pecho de la ofrenda de bienestar, de paz o shelamim, los materiales para la construcción del tabernáculo, la plata del censo, del half shekel, las tortas de las ofrendas de acción de gracia, la primera cosecha del pan cocido, el diezmo y su diezmo, el diezmo que se da y también el diezmo del diezmo, la porción del botín de guerra asignado al santuario, dones sagrados en general, dones de menor santidad en particular, y todas estas son considerados terumá. Entonces, si miramos aquí abajo en la parte donde dice en amarillo, durante la ofrenda el sacerdote debe de agitar la ofrenda ante Dios en el altar en lugar de quemarla. Definición, una ofrenda balanceándose, ondeando ofrenda. Entonces, leamos entonces arriba, porque se está refiriendo a la tenufá. Tenufá es una ofrenda, la ofrenda mecida. La raíz de tenufá proviene de una palabra que significa revoltear, ondular, balancearla, agitarla, meciendo de lado a lado, de una palabra raíz que se pronuncia nuf, que es un blandir, es un zarandeo, amenaza, dice que, pero es un zarandeo por implicación. ¿Ok? Entonces, eso es la tenufá. Y es una ofrenda balanceada, ondulada también. ¿Ok? Puede ser en forma de 8. Adonai desea una ofrenda de corazón y la mejor ofrenda somos nosotros. Entonces, la mejor ofrenda somos nosotros, porque somos un sacrificio vivo. Aquel que ofrece su corazón en servicio a Dios y está encendido, como decimos, por servir al Eterno, es un sacrificio vivo. Dios desea que seamos sus socios en la construcción de un reino en la tierra, donde nuestras ofrendas sean de corazón, nuestras obediencias sean más que una aplicación legal, pero una inversión espiritual de verdad, hermanos. Y esto no se puede hacer de escasa virtud. No lo podemos hacer a regañadientes que te empujen, de mala gana, de que hoy sí, mañana no, quizás tal vez. No. Tiene que ser una inversión espiritual verdadera. Entonces, en 2 Corintios 9, 6, 15, dice una especie de exhortación a la generosidad, porque de esto se trata la terumá. Tenemos que entender el contexto de la terumá. No es simplemente traer una ofrenda al Señor, sino que es la generosidad, es el corazón que habilita a la persona de hacerlo de una manera verdadera, de una manera fluida, sin cuestiones. Ay, no sé si debía haber dado tanto. No sé si debí de haberlo hecho de esta manera. Posiblemente fue impulsivo. Posiblemente, hermanos, fue impulsivo. Y de ahora en adelante usted tiene que cuestionarse antes y saber diferenciar qué es lo que es un corazón genuino, un corazón generoso, un corazón espontáneo y una emoción que está fuera de lugar. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Eso establece un perímetro, o no un perímetro, sino establece un precedente, es la palabra. ¿Okay? El que siembra escasamente también segará escasamente. El precedente, ¿por qué es un precedente? Porque es acerca de lo que normalmente la gente llama la regla o la ley de la siembra y la cosecha. Es proporcional. Lo que usted siembra, si usted siembra 3 granitos, pues va a tener 3 matitas. Pero si usted siembra 100 granitos, usted va a tener 100 plantitas. Entonces, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, volvemos ahora. Aquí la generosidad comienza por la disposición del corazón. Está la generosidad de disposición y está la generosidad de cantidad.
Ahora, en este momento estamos hablando de la generosidad de cantidad, ¿ok? Porque es de acuerdo, es proporcional. No quiero utilizar la palabra, ¿cómo se dice? Ah, relativa, pero es proporcional. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, no por tristeza ni tampoco por obligación, no porque usted esté triste, ay Señor, necesito una bendición y estás llorando y estás preocupado y entonces como dicen ahí tradicionalmente, voy a sembrar, o por obligación porque te sientes socialmente presionado a hacer una donación, porque Dios ama al dador alegre. Él lo aclara, dice, no por tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces lo que está buscando Dios no es la cantidad, no son tus sentimientos involucrados, sino que sea de un corazón que ha propuesto con sinceridad y está con disposición y está con alegría de poderlo hacer. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. A Dios le interesa que si no tienes suficiente y de tu poquito que tienes das abundante con todo corazón, entonces a Dios le agrada bendecirte para que cuando tengas bastante estés aún más con disponibilidad, accesibilidad y con amplitud de poder servir en mayor capacidad, con un corazón que está certero de que si siembras en el terreno del Señor, Dios te va a favorecer. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, entre más nosotros como creyentes, seguidores de la Torá, si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Y eso es lo bonito, porque aquí dice que si nosotros proveemos pan al que come, ¿ok? Y semilla al que siembra, Dios se va a encargar de multiplicarnos. Porque Él va a aumentar los frutos de nuestra justicia. Lo que quiere es ver si nosotros podemos hacer actos de justicia y de bondad ahora, cuando tal vez no tenemos mucho, pues cuando tengamos más. Dios quiere bendecirnos para que multipliquemos nuestras obras de justicia y de bondad. Amén. Entonces, vamos a continuar a la siguiente diapositiva. En Isaías dice 66:18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis en la península ibérica, o Europa romana, a Put Libia, a Lud Lidia y Turquía occidental, que disparan arco, a Tubal, que es Anatolia en Mesopotamia, y Javán en Grecia. A las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Aquí está proféticamente Dios hablando, ¿ok? De que Él va a darse a conocer a todas las naciones. Está hablando proféticamente de que hay en sí, no sé si lo podemos ver de esta manera. Esto es una aplicación, hermano. Sabemos que el pueblo del norte o el reino del norte fue llevado, extendido por todas las naciones y no regresaron. No sabemos por qué. No sabemos si la situación de esclavitud, si fueron vendidos, de qué manera qué cosas les impidieron regresar. No regresaron, pero se siguieron expandiendo, se siguieron mezclando con las diferentes razas, con las diferentes lenguas, por todas partes del mundo antiguo. A manera de tragedia, obviamente esto sucede por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia de las 10 tribus del norte, le llaman Efraín o le llaman Israel.
¿Ok? Pero de una manera lo podemos ver de que fue, tal vez algunos no van a estar de acuerdo con esto, pero les invito a que tratemos de verlo de esta manera. Es una especie de ofrenda que Dios hace. Estos me desobedecieron. Les dije que si me iban a desobedecer, que la misma tierra los iba a vomitar, porque faltaron contra Dios, faltaron contra sus hermanos, faltaron contra la tierra. Fueron echados fuera, fueron llevados en cautiverio. Y se quedaron en todas las naciones y se siguieron proliferando por todas partes del mundo. Entonces, de ahí el Señor va a mandar que su gloria sea conocida. Bueno, Judá realmente se fue también, fue llevado por Babilonia, después regresó, se mantuvo fiel, mantuvo los servicios en el templo, después llegó Roma, destruyó el templo en el año 70 de nuestra era, y ellos también, a manera de ser, muchos de ellos fueron hechos esclavos, también muchos se fueron a las naciones, se siguieron proliferando o creciendo dentro de otras culturas y están por todas partes del mundo. La tierra los vomitó, pero querramos aceptarlos o no, el pueblo de Dios ha sido de gran bendición a todas las naciones. En diferentes capacidades, no hay tiempo para entrar en esos detalles, pero todos sabemos que han sido un gran regalo a las naciones porque el pueblo judío ha dado a muchas personas prominentes que han cambiado el curso de la historia. Sin más detalles, es como un regalo. No sé si me están entendiendo. Sí, sucede a partir de desgracias. Obviamente es tragedia lo que le ha pasado al pueblo. En parte por falta de obediencia al Eterno, pero al mismo tiempo han sido un regalo a las naciones. Y ahora que están en su pueblo, en su tierra de regreso, han continuado creciendo y se han vuelto en una potencia y siguen siendo un regalo a las naciones porque siguen produciendo cosas que bendicen al mundo entero en diferentes aspectos de vida, en diferentes capacidades profesionales. Entonces, y dice en el 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entonces ahora, sin que nosotros entendamos mucho, porque hay mucha gente que no entiende mucho de las cosas judías, mucho de las raíces hebreas, no entiende muchas cosas, cómo en Israel se llevan las cosas, no entienden cómo es esto, pero ellos están donando dinero, porque son creyentes en Yeshua, quieren bendecir a Israel, quieren también recibir la bendición de Dios, ¿por qué no? Pero entonces ellos están aportando dinero para que ayuden a regresar a judíos que están trancados en diferentes partes del mundo, en países de tercer mundo o países pobres, y que no pueden salir, pero que quieren regresar. Y eso es lo que dice la Escritura. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh. Entonces ha sido como una especie de reciprocidad. Dios manda ese regalo al mundo, pero ahora el mundo o las naciones regresan a los hijos de Israel también para atrás. Dice, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda terumá en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Wow, Baruch Hashem. Y tomará también de ellos para sacerdotes y levitas. De todas estas personas que están regresando y que están limpiando, están preparando el camino para que todo cuando se diga se va a edificar el templo esté listo. Y que dice que también de esta gente de las naciones que están regresando, de ahí va a escoger el Eterno también sacerdotes y levitas. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La promesa que le dio a David, de lo que le estaba hablando a Salomón. Aunque Salomón sabemos que hizo todas las cosas bien al principio, pero hacia el fin él cometió muchos errores. Ahora,
nosotros entendemos de que hay profecía acerca de José, ¿verdad? Que representa al siervo, al Mesías siervo, y también David, que representa al Mesías rey. También entendemos que Efraín y Manasés, que son los hijos de José, lo representan a él como los hijos que adoptó Jacob de las manos de su padre José. Y de que, y esto me parece bien interesante porque están en los Midrash, ¿verdad? En los comentarios de los sabios, de que 30 años antes de salir el pueblo de Egipto, hubo un grupo de efraimitas que se fueron, huyeron, encontraron una brecha y escaparon, no todos, pero una gran cantidad de ellos. Y se fueron de regreso a la tierra porque estaban desesperados, querían ser libres. Y entonces esto es posiblemente cuando la misma guerra de los iscos o durante el tiempo, ya sea en el tiempo en que los iscos estaban peleando con los egipcios, que los egipcios estaban tratando de sacarlos, o posiblemente después de años de esta pelea, fue que ellos, 30 años exactamente, dicen los sabios, antes de que Moisés se manifestara para liberar a los hebreos, este grupo efraimita se fue, pero se fueron por el lado del camino real, se fueron directamente a parar enfrente de los filisteos y tuvieron un confrontamiento y los filisteos prácticamente los aniquilaron. Y ese es, dicen los sabios, el valle de los huesos secos que Dios le presenta a el profeta para que le hable a Ezequiel, para que les hable y los reviva. O sea, que es una ¿cómo se dice? Una configuración profética, porque estos Efraín, son hijos de José. José muere en Egipto, pero le pide a sus familiares, a su generación, por favor, yo me voy a morir, pero seguramente Dios los va a visitar, y cuando Dios los visite y los saque de acá, porque él está sabiendo la profecía que Dios le dio a su abuelo, a Abraham, y entonces dice, seguramente Dios los visitará, sáquenme de acá. Obviamente, basado en esta misma profecía, los efraimitas, un grupo grande, desea salir libre y se escapan y terminan siendo aniquilados. Entonces ahora José pide eso, y eso es profético, porque acuérdense de que él regresa, el mismo Moisés se encarga de asegurarse de que no se olviden de los huesos de José al salir de Egipto. Y entonces en esta situación miramos de que es José el que se fue a las naciones, una figura típica del Mesías que fue aceptado en las naciones del mundo, pero no por la ortodoxia judía, pero que ahora está regresando. ¿Quiénes son los que están regresando? Los que creen en Jesucristo, los que creen en Mesías de las naciones, están empezando a entender muchas cosas sobre Israel, sobre las escrituras, de acuerdo al contexto judío de entendimiento de las escrituras, porque fue a ese pueblo que Dios escogió para entregar esas escrituras, opuesto a la concepción negativa y mala percepción de que porque la ortodoxia, y acuérdense que no todos, pero los corruptos que estaban mandando, los religiosos corruptos, fueron los que no aceptaron a Yeshua. No todos ellos fueron los que lo negaron. Pero entonces esa percepción se enseñó de que todo el pueblo lo rechazó y todo el pueblo es culpable de su muerte, de la muerte de Yeshua. Entonces, pero volviendo a lo de José, hay una profecía que va a regresar de las naciones. Pues estas personas que hoy en día están, ¿verdad?, en los círculos cristianos pagando, donando dinero, mientras ellos están conectándose con Israel de esa manera, la bendición viene recíprocamente y Dios les empieza a abrir los sentidos y el entendimiento para que comprendan las escrituras dentro del contexto
en el cual fueron escritas. Y entonces ellos también empiezan a ascender a Israel, no a visitar a Israel turísticamente, pero a ascender, porque muchos desean ir a poner las manos y también orar allí en el cotel, en la pared de las súplicas, y estar allí con el pueblo y entender cómo es que ellos adoran al Eterno, cumpliendo la profecía, ¿verdad?, de Zacarías, que dice que en los últimos días 10 hombres de las naciones van a tomar del manto de un judío y le van a decir: sabemos que Dios está con ustedes, queremos ir con ustedes, enséñanos. Y eso es lo que está sucediendo, porque proféticamente el que quiere realmente ser un verdadero adorador, acuérdense que la mejor ofrenda somos nosotros. Nosotros somos la mejor ofrenda cuando nos convertimos en verdaderos adoradores. Entonces, este Efraín en las naciones, este Israel en las naciones, estos creyentes en Yeshua que están en las naciones, porque Yeshua dijo: estos son mi redil, Israel. Pero hay otras ovejas de otro redil que también pertenecen a este redil. Se está refiriendo a las naciones, al pueblo que tanto los que creían en él en ese momento, tanto los que estaban dispersos, perdidos, desconectados de la casa de Israel, o los del futuro que vamos a ser nosotros, creyentes en Yeshua, que van a regresar, que somos parte de su redil. Pues entonces estamos regresando, ese José, ese Efraín, ese Israel, estamos regresando espiritualmente a Jerusalén, a Israel. Entonces, en Éxodo 23, 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás de todas sus imágenes. Dios está diciendo: yo quiero que ustedes entiendan que no se pueden partir. No puedes adorar las cosas del mundo, no puedes adorar las cosas de los dioses ajenos y venir conmigo. Tienes que seguir la instrucción. Rompe esas imágenes. Sepárate de esas cosas. Deuteronomio 12:30 lo dice también de otra manera: cuídate de no caer en su trampa imitándolas, después que hayan sido destruidas delante de ti. Después que tú destruyas esas imágenes, y de no buscar sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No mezclemos las cosas del mundo, las cosas de las tradiciones de otras tradiciones religiosas, y las involucremos en nuestros templos de adoración. Y cuando digo templos de adoración me refiero a las iglesias, a las sinagogas, a los centros comunitarios donde la gente se reúne para adorar al Señor. No mezclemos cosas del mundo, no mezclemos cosas de negocios, conceptos de negocios para hacer iglesia. Hay un protocolo, la Torá. Hay un protocolo, la Biblia. Sigamos las instrucciones del Eterno. Entonces, Éxodo 25 dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Entonces, si Dios dice: el santuario es para que yo habite entre ustedes, ¿cómo ustedes van a tener otra mezcla? Exactamente como te muestro el modelo enamorada, así lo harás. Pues, no solamente el modelo de la estructura del santuario, pero también los protocolos, también las otras leyes, porque eventualmente la Torá no es solamente las 2 piedras con los 10 mandamientos. La Torá es toda, 613 mandamientos. Y harás también un arca de madera de acacia, ¿verdad?, en el 10. Y eso me deja ver de que Dios quiere que nosotros, los seres humanos, somos representados aquí por la madera de acacia. No sé si están viendo la diapositiva, pero quiero que la lean. Harás también una arca de madera de acacia. Fíjense bien, nosotros somos esa arca. Esa acacia, esa madera de acacia, se hace el molde primero de acacia. Es de madera. ¿De dónde sale la madera? De la tierra. ¿De dónde fue hecho Adán? De tierra. Entonces, mi punto es que esa madera de acacia nos representa a la humanidad, pero Dios quiere revestirnos de la santidad, de oro. Nos quiere revestir de la pureza espiritual, de oro. ¿Ok? Entonces, ahora, a través de Yeshua,
Él habita en nosotros, su espíritu de santidad vive en nosotros y es el que nos lleva a toda, nos está revistiendo. Por eso tenemos que revestirnos del nuevo hombre, que es Yeshua. Tenemos que dejar que Él se encarne en nosotros. Continuamos, ya estamos a punto de terminar, gracias por su paciencia. Dice, porque Dios, es pregunta, ¿por qué Dios manda a hacer un arca entonces? Me construirás una residencia. Él quiere que le construyamos una residencia. El arca es su trono, hermanos. Como una central direccional, es decir, donde se entregan la dirección que vas a seguir, es el centro de operaciones. Pues nosotros ahora somos, dice el apóstol Pablo, el Rab Shaul dice, ustedes son, ¿acaso no se dan cuenta que son el templo, toda la nación, todos, no una persona, son el templo del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo está dentro de nosotros y si nosotros buscamos la Torah, si nosotros buscamos la dirección de Dios, no la podemos buscar a la manera de la madera, no la podemos buscar a la manera de cómo las naciones hacen las cosas, de las tradiciones de las naciones, de las tradiciones de otras religiones y tratar de después traer esos conceptos dentro de nuestros templos de adoración. No, tenemos que seguir la direccional que se nos ha dado y tenemos que operar de acuerdo a los protocolos y la voluntad que es perfecta, santa y pura de Dios. Entonces, debemos de dejarnos revestir del oro espiritual y de sabiduría que Dios quiere revestir a estos hombres y a estas mujeres, a este pueblo que es hecho de carne y de sangre y de huesos, pero que Dios quiere revestirnos de oro. Somos el arca. Yeshua es el arca por excelencia, pero el Eterno quiere revestirnos de su naturaleza, porque Él ya nos la ha compartido. La palabra para arca es la misma que se usa para el ataúd. Caso de la momia, ¿verdad? El casco de la momia, o el caso de la momia de José, en Génesis 59, 26, el arca del pacto había de construirse con madera de acacia, que es más oscura y dura, ¿verdad? Más dura que el roble y también la evitan los insectos porque no se la pueden comer tan fácilmente. Es común en las condiciones semiáridas de la península del Sinaí. Y aquí veremos algunos artefactos a la mano izquierda que representan en la fórmula egipcia estos conceptos. Ustedes pueden ver ahí estos seres que se encuentran en la barca. Miramos un féretro, ¿okay? Con un animal que está en la punta. Está aquí este león que es donde en sus espaldas también se acomodaban un féretro. El arca de la alianza o testimonio se compara aproximadamente con el mobiliario funerario y del santuario contemporáneo del rey Tutankamón del año 1350 antes de nuestra era, que junto con los marfiles del Nimud y Samaria de su periodo posterior reflejan la forma convencional de representar la reverencia extrema en el antiguo cercano oriente con guardianes alados que protegen un lugar sagrado. Ver el arca con sus querubín alados pues nos da más o menos también una idea del concepto como la cosmografía en el antiguo Medio Oriente. ¿Okay? La apariencia precisa de los querubines es motivo de cierta incertidumbre, pero el Antiguo Testamento se los representaba generalmente como criaturas aladas que tenían pies y manos. En otras palabras, el concepto de tener guardianes al lado de los reyes, de tener guardianes en estas edificaciones, construcciones, arte, ataúdes y cosas así religiosas, no era cosa nueva. No es que Dios se esté copiando, hermano. Acuérdense que Dios es el que le dio las instrucciones originales al hombre. Pero muchos de ellos se apartaron. Pero ahora Dios está haciendo una obra diferente. Porque, ¿por qué se le ocurre a Dios hacer el arca con algunos aspectos parecidos a los que hacían los egipcios, los que hacían los antiguos en Mesopotamia? ¿Por qué?
¿verdad? Aquí tenemos el sarcófago de Tutankamón. Okay. Y dice, unos paneles de marfil desenterrados en Samaria representan una figura compuesta que tiene una cara humana, un cuerpo de animal de 4 patas y 2 alas elaboradas y llamativas. Bueno, acuérdense que cuando usted lee el libro de Ezequiel, miramos unos seres bien interesantísimos que describe Ezequiel en su visión. Y estos eran seres que venían haciendo guardia a la Merkabah del Eterno, al carruaje del Eterno. Figuras talladas similares en esfinges aladas adornaban los reposabrazos de los tronos reales en muchas partes del antiguo Cercano Oriente. En el segmento de abajo, en el Antiguo Testamento, los querubines eran asistentes simbólicos que guardaban el trono del reino terrenal del Señor. Pues nuevamente, los querubines, serafines, son seres alados. Entonces, aquí también quiero hacer en la siguiente diapositiva que los ataúdes se levantan teniendo barras de los lados. El muerto está acostado y el muerto está muerto. Esté embalsamado o no esté embalsamado, hermano. ¿Okay? Por eso el arca, cuando se pinta de esta manera con las barras a lo largo, está equivocado. Por eso le pusimos una X roja. Así se lleva a un ataúd, a un muerto, y no un trono. Porque en el trono va sentado el rey y va de frente. El rey no va ladeado, sino que va de frente representando a su pueblo. Si va delante del pueblo, especialmente si va a la guerra o si va en una procesión específica, en una celebración específica, en un reconocimiento específico. Entonces, y en el otro lado miramos la manera correcta. Inclusive en el libro de Midrash dice, también ponen una fotografía de esta misma manera, porque debe de ser llevado correctamente de los lados más cortos del arca, porque es un trono. Va siendo levantado el rey, especialmente cuando va en un procedimiento oficial. Me disculpa que lo tengo que hacer de esta manera, pero ahí está. Ok, perfecto. Entonces seguimos a la siguiente diapositiva porque se me está terminando el tiempo. Aquí están otros ejemplos en diferentes culturas, Cleopatra, en Egipto, en diferentes países asiáticos, en India. Entonces, ¿qué está haciendo Yahweh? ¿Por qué hace esto? Porque él está extrayendo, va a empezar a extraer la idolatría, va a empezar a extraer este concepto de trabajar para la muerte. Porque era una obsesión o una creencia profunda de los egipcios, de los faraones, de que a través de su vida se están preparando, edificando tumbas muy especiales, muy ostentosas y todas las cosas que se van a llevar cuando se van a morir. Porque tienen que pasar al inframundo. Entonces, parece que toda la vida pasan pensando de cómo van a vivir en el inframundo. Es decir, cómo van a vivir en el ámbito de la muerte, no en el ámbito de la vida. Nuestro rey nos está catapultando a la vida eterna, a la vida de calidad, a la vida de luz, no a la vida de la oscuridad. Entonces Yahweh va a sacar en la diapositiva la idolatría de su pueblo, especialmente sus conexiones con las tradiciones funerarias. Los dioses de la muerte y del inframundo. Hashem sabe que por 430 años Israel se acostumbró a ver las tradiciones egipcias, fue expuesto y absorbió a Avodah Zará. No como cultura predominante en ellos, pero sí en una asimilación, en un sincretismo, como consecuencia de la larga etapa próspera y después de manera forzada debido a la larga esclavitud. Los faraones al morir deseaban mantener sus estatuas de monarcas y dioses y construían tumbas voluptuosas y sarcófagos, ataúdes ostentosos y llenos de arte que describían la vida del faraón y ciertas frases religiosas y de sabidurías que les guiarían para poder pasar la prueba del corazón y de la pluma sobre la balanza. Para mantener ese estatus, los faraones pedían ser enterrados con sus riquezas, objetos, muebles preferidos y hasta con sus propios esclavos, porque se aferraban a lo que ellos creían que iban a necesitar, pues decían necesitar ayuda en el otro mundo. Como vimos
que ya eruditos que piensan que el arca o Orn es una urna. Orn es una urna, se asemeja a sarcófagos o féretros faraónicos cuya ornamentación incluía seres alados o guardianes. Dios se estaba copiando de las culturas egipcias y mesopotámicas de la antigüedad. Absolutamente no. Hashem está utilizando particulares de la cultura egipcia de la muerte para extirparla misma del entendimiento cosmológico israelita. Le están diciendo, yo soy el Dios de ustedes. Ustedes no sirven a un Dios de muerte, ustedes sirven a un Dios de vida. Había que reemplazar el conocimiento de la muerte e inframundo por el nuevo conocimiento espiritual de la Torah, la voluntad del Eterno. Adonai dándoles a saber a Israel que ya no están a la merced de los faraones, que los ponen bajo tareas forzosas e injustas, bajo la suela de su calzado, ya no sirven como esclavos a dioses paganos, ni preparan para la muerte, para el inframundo. Yahweh les enseña que aunque esta urna se parece a una caja funeraria egipcia, no es un féretro de un ser humano muerto que ya falleció, sino que es una urna de vida que llevará dentro de la Torah la garantía de la vida en la tierra y la que representa la esperanza de vida eterna. Y que algún día veríamos al Salvador del mundo, un concepto vivo desde los tiempos de Enoch. Todas estas cosas han sido profetizadas desde el tiempo de Enoch, quien fue arrebatado a los cielos en una especie de prefigura del Mesías. La Torah es el medio de la santificación y puente al futuro apartado para Hashem. Esta urna un día llevaría el maná, provisión, las tablas, el orden, justicia y ley, y la vara de Aarón, que es la autoridad soberana y sacerdotal. Dios está diciendo, aquí no hay más féretros de muertos o sarcófagos faraónicos de momias en función. Aquí yo establezco que no servirán a muertos, sino al Dios único y vivo. Vamos a la siguiente diapositiva antes de terminar. Vamos a seguir hacia adelante. Aleluya. Vamos a seguir hacia adelante. Dice en Isaías 42:16, conducirá a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Lucas 1:79 dice, para darnos a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Salmos 82:5 dice, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Juan 8:12 es esperanza. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A ese Dios servimos nosotros, a Hashem, el verdadero y único Dios. Yo espero que esta terumá, esta parashá te haya sido de gran bendición. Espero que nos volvamos a reunir. Este es el pastor Gabriel Ganán de Raíces de la Fe, muy pronto abriendo puertas en el Metroplex. Hasta la próxima. Shalom.